Hola, ¿cómo están? El escenario electoral en Colombia se mantiene tenso en medio de denuncias de vínculos con el narcotráfico de candidatos de la derecha, entre ellos Abelardo del Espriella, un país que registra además atentados terroristas y mucha presión bilateral por parte de Ecuador. ¿Qué está pasando a menos de un mes de estas elecciones? Analicemos estos escenarios y lo vamos a hacer en clave geopolítica. Así inicia el mapa de Telesur. Bienvenidos. Por esta razón les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar en detalle de qué van estas denuncias de supuestos vínculos con el narcotráfico de candidatos de extrema derecha en Colombia. Para ello vamos a desplegar el mapa mundi y vamos a identificar con los colores de su bandera la República de Colombia. Avanza la carrera electoral en este país para ocupar la presidencia. A un mes además de estos comicios, uno de los candidatos se encuentra en el centro de una tormenta de acusaciones que van desde irregularidades electorales hasta presuntos nexos con redes criminales, apuntando al narcotráfico. La campaña de este candidato, Abelardo del Espriella, enfrenta serios cuestionamientos que ponen en duda la integridad de su aspiración y su pasado profesional. El primer golpe a su candidatura surgió desde el proceso de validación. Según investigaciones, cerca del 62% de las firmas que presentó para avalar su postulación habrían sido inválidas por la Registraduría Nacional debido a múltiples inconsistencias. Dudas sobre su legitimidad electoral, se siguen sumando señalamientos de que lo vinculan con redes del narcotráfico, acusaciones que apuntan a una presunta conexión, además de su firma de abogados con estructuras criminales lideradas por alias Papá Pitufo, un nexo que el candidato, aunque ha negado públicamente, pues sigue generando ruido dentro de una campaña electoral bastante tensa, además, en torno a una situación que se agrava porque estamos hablando también del gran negocio del carbón, otro de los aspectos claves también en torno a estas grandes denuncias, la ocupación de tierras y los vínculos que ha tenido la extrema derecha de Colombia con el paramilitarismo y las ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué representa esto en medio de un escenario electoral? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Vamos a recibir desde Colombia, nos acompaña Luis Alfonso Mena, periodista e historiador. Qué gusto tenerlo en el mapa de Telesur, bienvenido. Hola Paola, gracias por la invitación, saludo cordial. Saludos para usted, gracias por atender nuestra llamada. Sumamos también a John Freddy Gómez, docente universitario, investigador. Gracias por su tiempo para el mapa de Telesur. Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a iniciar con este análisis. Luis Alfonso, ¿qué representan estas denuncias que apuntan sobre todo a los candidatos de derecha o extrema derecha en Colombia, vínculos con el narcotráfico? ¿Se trata simplemente de investigaciones periodísticas? ¿Son acusaciones menores? ¿O a qué escenario realmente se enfrenta el país en este preciso momento electoral? Bueno, la verdad es que tanto Abelardo de la Espriella como Paloma Valencia pues tienen a su haber numerosas denuncias desde diferentes sectores que los relacionan con actores nada recomendables. Por ejemplo, frente a Abelardo de la Espriella se denunció recientemente, incluso por una abogada que es candidata presidencial, que este señor, en su calidad de abogado penalista, tuvo fuertes nexos con un personaje que hace muchos años creó una pirámide, o sea, la recolección, la captación de recursos de dinero de manera irregular, y fueron miles y miles y miles de millones de pesos los que recaudó. Este señor se encuentra detenido, está purgando cárcel, ya condenado, pero ha denunciado la abogada del inspirador de DMG que este señor se quedó con una fuerte suma de dinero, Abelardo de la Espriella, presuntamente más de 5.000 millones de pesos, y que presuntamente también habría pedido una fuerte suma de dinero al gestor de DMG para, de acuerdo con la denuncia de la abogada candidata, prácticamente comprar congresistas que al parecer iban a tramitar
una ley que afectaría de una u otra manera este negocio en el que se encontraba el gestor de DMG, de modo que es ella a quienes muchos ya señalan como el candidato de la mafia, porque ha sido defensor de narcos, ha sido defensor de corruptos, ha sido defensor de paramilitares. Y sobre la señora Paloma Valencia, pues también se han vertido numerosos señalamientos. El primero de ellos, obviamente, que es hechura y se le considera como títere de Álvaro Uribe Vélez, de quien ya conocemos toda su trayectoria de inspiración de la criminalidad del Estado con los tristemente célebres falsos positivos, que no son sino crímenes de Estado y que ya suben, de acuerdo con la Justicia Especial para la Paz, a 7.837, no los 6.402 de los que se ha venido hablando en los últimos tiempos. Y además de ello, pues hay reconocidos corruptos como Ciro Ramírez, que hasta hace poco estaba en el Senado impulsando la candidatura de la señora Paloma Valencia y está condenado a 23 años de cárcel por corrupción, por robar dineros públicos. Ahora, en medio de este escenario, de esta radiografía que nos brinda Luis Alfonso Mena, John Freddy Gómez, le quiero preguntar. Ejecuciones extrajudiciales, vínculos con el narcotráfico, apoyo al paramilitarismo, un país que ha enfrentado más de 50 años de un conflicto armado, que aún tiene secuelas, que aún hay víctimas que están exigiendo justicia, pero en medio de este escenario, la candidata Paloma Valencia anuncia que Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, de ganar ella las elecciones, lo posicionaría como ministro de Defensa, quien las víctimas de estas atrocidades que hemos reseñado, pues apuntan como uno de los principales autores intelectuales y quizás materiales. Aquí la pregunta geopolítica creo que es clave para que nos pueda explicar. ¿Qué está en juego en estas elecciones? Sí, efectivamente, la manifestación en la última semana de la candidata Paloma Valencia del Partido Centro Democrático, liderado por Álvaro Uribe Vélez, es que de llegar a ser presidenta, designaría como ministro de Defensa a Álvaro Uribe Vélez, una persona que en su trasegar de administración en el proceso gubernamental entre el año 2002 y 2010, pues se generaron graves violaciones a los derechos humanos y en este periodo particularmente es donde se encuentra alojada las mayores ejecuciones extrajudiciales que en Colombia se conocían como estos crímenes de lesa humanidad en contra de comunidades campesinas, pobres, que eran puestas a disposición de las Fuerzas Armadas y asesinadas y pasadas como guerrilleros. En la Jurisdicción Especial para la Paz, derivada del Acuerdo de La Habana, ha investigado estas ejecuciones extrajudiciales y en un primer momento hizo un barrido desde el año 2002 al 2008, encontrando que por lo menos existiría 6.402 casos. En la última semana se amplió el abanico de tiempo entre 1990 a 2016 con 7.837 ejecuciones extrajudiciales, lo cual manifiesta que ha sido un proceso de larga data. Tendríamos que ir más atrás también. Este proceso se enmarca en la doctrina del enemigo interno, también en una configuración internacional sobre la dimensión de la Guerra Fría, el enemigo interno, movimientos socialistas o comunistas que veían afectado en ese momento pues la estructura también de la división entre Occidente y Oriente. Allí también ese nuevo dato nos especifica que en la realidad, si bien aumenta aproximadamente 1.400 casos de ejecución extrajudicial, realmente las ejecuciones extrajudiciales se materializan 6.402 por lo menos en el gobierno de Álvaro Uribe y particularmente también hay que decirlo, bajo el Ministerio de Defensa de Juan Manuel Santos, que fue presidente entre el año 2010 y 2018.
varios informes, como el informe Basta Ya, tiene una radiografía que muestra cómo la violencia en Colombia se materializa entre el año 97-98 y se mantendrá muy fuerte hasta el año 2010, evidenciando también el papel de los Estados Unidos con la presencia militar, con los apoyos logísticos en la dimensión pues de generar esta o incidir en esta violencia y en esta violación de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y que se concentra particularmente en el gobierno de Álvaro Uribe. Pero es que no solo se han manifestado algunos datos, sino que hay vinculaciones directas, ¿no? El hermano de Álvaro Uribe Vélez es condenado el pasado 25 de noviembre en el Tribunal Superior de Antioquia a 28 años y 3 meses de prisión por ser coautor, por haber impulsado vínculos con grupos paramilitares, particularmente construir una asociación criminal denominada los 12 Apóstoles. Es el hermano de Álvaro Uribe, Santiago Uribe Vélez, es el cual es condenado a 28 años y 3 meses como instigador de la violencia en Colombia. Y la candidata Paloma Valencia pretende apostar y pretende delegar allí a Álvaro Uribe como ministro de Defensa. Lo que están manifestando es retrocedernos en el tiempo a la era del horror. De esta incertidumbre, del miedo y del terror, me gustaría también analizar estos otros escenarios. Atentados terroristas y también con ello un intento de desintegración latinoamericana. ¿Forma parte de una estrategia? La gran pregunta es ¿con qué objetivo? De esto me gustaría conversar con Luis Alfonso Mena y John Freddy Gómez. Les pido a ambos que se mantengan en línea. Vamos a marcar nosotros una breve pausa, no sin antes revisar nuestra escala. Vamos a compartir en la escala del mapa de Telesur. Esta es una nueva versión, es decir, la segunda filtración de audios obtenidos entre Juan Orlando Hernández, para ponerle el nombre completo, es el expresidente de Honduras, y el actual mandatario de ese país, Nasri Asfur, además de la vicepresidenta María Antonieta Mejía, que revelan una conformación de un equipo de comunicación financiado con recursos públicos hondureños y aportes, escúchese bien, del gobierno de la Argentina a la cabeza de Javier Milei, que superan el $500,000. Ustedes se preguntarán, ¿pero con qué objetivo? Golpear mediáticamente a los gobiernos de Gustavo Petro en Colombia y al de Claudia Sheinbaum en México. Hay que decir que estos audios hablan de una operación que además no es casual. Dice en los audios que además el 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó públicamente al mandatario colombiano de ser el líder del narcotráfico, insinuando una posible intervención terrestre en ese país para combatir supuestamente también el narcotráfico y los cárteles, así como lo hizo en su señalamiento hacia México. Estos audios que han sido develados por el diario Red, que publicamos nosotros también aquí en el mapa de Telesur, son señalamientos a varios actores políticos en estos audios hondureños que forman parte de operaciones de injerencia, que están armadas y financiadas por un equipo para producir falsas noticias, con personas cercanas a la administración de la Casa Blanca. Según estos audios, en este financiamiento de este operativo había participado también el mandatario argentino. Una conversación que se sigue filtrando y que forma parte de lo que muchos han calificado ya como Honduras Gate, que salpica también a una desestabilización para países como Colombia y México. De esto profundizamos al volver.
Vamos a sumar otro elemento también para el análisis a través de la fotografía. El que ven en pantallas es el presidente de Colombia, Gustavo Petro. De fondo, uno de los atentados terroristas, más de 30 que se han registrado en menos de 76 horas en esa nación neograndina. Hay que decir que en las últimas 2 décadas está enfrentando Colombia una ofensiva terrorista. Esto ha generado la indignación de la población porque ha cobrado al menos 20 vidas civiles. Una situación de terror, una situación de horror que nuevamente trata de encender este escenario, de reavivar el conflicto armado interno, pero la gran pregunta es ¿con qué objetivo y por qué se da justo en medio del desarrollo de esta campaña electoral a menos de un mes de las elecciones? Vamos a analizarlo con nuestros invitados. Luis Alfonso, se ha visto Colombia envuelta en varios escándalos, desde estos audios de Honduras Gate hasta el Plan Fénix, hasta la aplicación de un Plan Júpiter, como se llama específicamente en Colombia, y con ello estos atentados terroristas. Quiero saber si tienen algún tipo de vinculación, son hechos aislados y sobre todo por qué se da en este momento, por qué generar una nueva ola de violencia en Colombia a semanas de las elecciones. La operación Júpiter fue develada, fue descubierta en un programa de investigación de Señal Colombia, el canal público y la revista Raya, un medio de comunicación alternativo, que dieron a conocer gravísimas operaciones por parte de uno de los principales ministros de Álvaro Uribe durante sus 8 años de mandato, el señor Jaime Bermúdez, quien en la ciudad de Cali presentó en los prolegómenos de Congreso llevadas a cabo el 8 de marzo ante empresarios su proyecto Júpiter, que lo presenta, lo enmascara como pedagogía electoral, pero que tiene varios componentes. El principal de ellos, una serie de elementos de la guerra cognitiva para generar indignación, incertidumbre y odio entre la población contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y contra colateralmente el candidato presidencial del Pacto Histórico y de la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro y ahí Aquilcue. Ese es el objetivo, quieren repetir lo que hicieron en el año 2016. Y en ese sentido, en la generación del odio, de la incertidumbre, etcétera, que se propone en la estrategia Júpiter, pues contratan con una gran cantidad de empresarios que entregan recursos, más de 7.000 millones de pesos para financiar talleres, traen a trabajadores de las diferentes empresas de estos emporios y gremios industriales y los seleccionan para que vayan a ser jurados homogéneos, o sea, de una sola línea en las elecciones. Pero además de eso, y es lo más grave, pues concatena todo esto con la generación de narrativas utilizando medios de comunicación como La Silla Vacía y otros que genera una serie de contenidos tratando de mostrar al país como algo invivible, como que aquí se vive pues una situación terrible de confrontación que nunca se ha vivido, cuando Colombia lleva 70 años de una confrontación que se está luchando por salir de ella. Y se presentan estos atentados narcoterroristas, como los ha calificado, como los ha caracterizado muy bien el presidente Gustavo Petro, de agentes que se presentan, dice que como guerrilleros, pero el presidente Gustavo Petro dice, ahí no hay guerrillas, ahí no hay un grupo de carácter político insurgente, sino unos mandaderos de lo que el presidente ha denunciado y denomina la Junta Directiva del Narcotráfico a nivel internacional, que tiene sede en varios países, en Qatar, en Estados Unidos, etcétera, y que de acuerdo con las denuncias del jefe del Estado, pues estos terroristas lo que hicieron fue pues cumplir a una agenda que está orientada a ser funcionales de esa estrategia en la práctica de la extrema derecha. En la práctica son funcionarios de la estrategia de la extrema derecha que siempre se ha montado sobre la generación de odio, sobre la generación de violencia para tratar de mantenerse en el recuperar el poder. Esa es la estrategia. Están concatenados de una manera o de otra el plan o
estrategia Júpiter con toda esta serie de atentados que cumplen una función dentro de todo ese objetivo de generar pánico para que la gente voltee su voto. Y lo hacen principalmente en el suroccidente del país, en Nariño, en el Cauca, en el Valle del Cauca, que son las zonas en donde se han centrado estos atentados terroristas, porque es una de las zonas en donde mayor cauda electoral tiene el pacto histórico, tiene el presidente, tiene Iván Cepeda. En el Valle del Cauca, por ejemplo, el pacto ganó con 624.000 votos. Lo mismo ocurrió en Nariño, y en el Cauca la votación fue enorme. De modo que todo está concatenado. Pero además le digo esto, el presidente ha denunciado que es muy probable que muchos de esos explosivos con los que han hecho atentados terroristas, estos grupos criminales y narcoterroristas, como los denomina el presidente, son explosivos procedentes del Ecuador. De modo que, concatenados o no, están cumpliendo una misma función de la que hablaba la estrategia o el plan o la operación Júpiter. Este escenario, Luis Alfonso Mena, también hay que recordar si realmente esta estrategia solamente se centra justamente a lo que es internamente Colombia. Le estoy preguntando al otro invitado, por favor, para poder analizar este otro escenario. Gracias. Hay un cruce, no solamente bilateral, entre Colombia y Ecuador. ¿Qué representa en este momento Ecuador? Por eso hablaba del Plan Fénix, que es el que está ejecutando supuestamente el gobierno de Daniel Noboa para contrarrestar la criminalidad y la alta incidencia también de bandas del narcotráfico. Pero ¿hay una intencionalidad hacia Colombia? Esa es mi pregunta. ¿Por qué en este momento y por qué no acudir al camino de una diplomacia de paz? ¿O forma parte también de este plan, de esta estrategia para desestabilizar la región latinoamericana? ¿Cómo lo lees? Sí, evidentemente la política no solo se puede leer de una manera doméstica, es decir, al interior del Estado-nación, de las fronteras, sino que tenemos que entender también las relaciones internacionales y la geopolítica. Actualmente vivimos en un desorden global a partir del desequilibrio hegemónico, a partir de la pérdida hegemónica de Estados Unidos y su desplazamiento y concentración particularmente en el continente americano. Vemos como, por ejemplo, en la violencia y guerra que se le estaba presentando al pueblo iraní, pues salen allí casi que derrotados, de alguna manera diezmados, y se evidencia pues la voluntad del pueblo iraní por su soberanía. Eso ha generado en los últimos 18, 20 años, algunos autores demarcan 1998-2001, la pérdida hegemónica de Estados Unidos, y en el gobierno de Donald Trump la concentración, la nueva política de seguridad que manifiesta una política renovada de la doctrina Manifiesto y de la doctrina Monroe, en la medida de toda América, todo el continente americano para los Estados Unidos, lo cual implica también que los Estados Unidos genera alianzas estratégicas que pasan por el escudo de las Américas, que tenemos allí presidentes que son muy cercanos a la ideología y a un talante autoritario y violento como el de Donald Trump, particularmente Javier Milei, Daniel Noboa, Nayib Bukele, entre otros, que lo que hacen es una descentralización de la violencia, del poder, de ejercer la desestabilización en los territorios y en los espacios de incidencia. Particularmente Noboa lo que hace hacia adentro es invisibilizar la violación de derechos humanos, invisibilizar la crisis económica que tiene internamente, invisibilizar los procesos de corrupción que tiene en su partido y en su gobierno, y por eso genera una bandera falsa de lucha contra el narcotráfico, y casi que en una lucha también con el pueblo colombiano, que el pueblo colombiano y ecuatoriano somos hermanos, y las dos poblaciones no entran en esa discusión, por eso no ha tenido tanto eco. Pero en la realidad se ha visto, por ejemplo, bombardeos en la frontera entre Colombia y Ecuador que ha dejado 27 personas muertas, y que hay indicios de que ha bombardeado Noboa, el presidente de Ecuador, territorio colombiano. Es una forma de desestabilización para materializar allí una presión para que llegue de nuevo diferentes partidos políticos a favor de esta estructura, no solo continental, sino, hablándolo yo particularmente,
particularmente de una ideología política caduca, de una ideología política conservadora que pretende a partir de la violencia subsanar todas las crisis económicas, políticas y sociales, culturales también que vive al día de hoy el neoliberalismo. Allí entonces encontramos cómo Daniel Noboa imprime violencia hacia Colombia, trata de trasladar esa violencia, aumenta aranceles indiscriminadamente, genera actos de bombardeo a suelo soberano colombiano, y lo que se hace desde Colombia es tratar de mitigar el impacto para que de alguna manera realmente lo que está viviendo Ecuador es que el gobierno de Daniel Noboa está generando una crisis profunda del Ecuador, un no reconocimiento. México no reconoce en este momento y no tiene un proceso diplomático con el Ecuador de Noboa, puesto que le invadieron la embajada en el año 2023 y secuestraron a un asilado político como es Jorge Glass. También tiene discusiones con varios países y al día de hoy el pueblo ecuatoriano es el que más sufre, puesto que no tiene electricidad, no tiene abastecimiento y tan solo se mantiene Daniel Noboa por la violencia, por el autoritarismo que se disgrega de esa descentralización liderada por Estados Unidos con el escudo de las Américas. Entonces lo que vemos allí es una estrategia continental de control a esa segunda ola de los gobiernos progresistas, y esperamos que, como se ve en las últimas encuestas, 44% tiene intención de votos Iván Cepeda, y esperamos que en primera vuelta llegue a ser presidente y se renueve y se fortalezca esa segunda ola en nuestra América de gobiernos progresistas y que vayan hacia la ruptura del sistema neoliberal y, ¿por qué no?, una trayectoria diferente como humanidad. Sin lugar a dudas, esta radiografía que nos ofrece Luis Alfonso Mena y John Freddy Gómez nos ayuda a entender lo que realmente está en juego en estas elecciones en Colombia. Gracias a ambos por su tiempo para Telesur, para el Mapa. Finaliza el programa y lo hacemos revisando nuestros vectores. Nuestro radar en el Mapa hoy nos refleja las tres claves sobre este tema. Colombia, escándalos por narcotráfico. Hablemos de las elecciones. La primera vuelta en Colombia podría ser decisiva para una nación que enfrenta una alta polarización y desafíos de seguridad, con candidatos de oposición de extrema derecha que han recurrido a menos de un mes de estos comicios a intensificar la guerra sucia empañada por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico. El debate político, sin embargo, se centra en la continuidad de un proyecto del pacto histórico frente a una oposición que busca recuperar el poder. Así, de esa manera. 2. Miedo. Una de las estrategias más intensas en medio de este escenario electoral. Los atentados terroristas apuntan a ello. Generar una desestabilización al gobierno en un intento de frenar el desarrollo de las elecciones, imponiendo el terror, la angustia y el dolor en un país que no quiere volver a revivir los escenarios más oscuros de un conflicto armado donde ha dejado cientos de víctimas en medio de ejecuciones extrajudiciales, mientras el gobierno de la derecha en esa nación tiene gran responsabilidad de ello, apuntan nuestros analistas, los mismos que hoy se están disputando el poder. 3. Diálogo. La estrategia del corolario estadounidense apunta justamente a ello, seguir minando a la integración regional latinoamericana y desmembrar con ello todo tipo de integración. La tensión bilateral entre Colombia y Ecuador no es casual, forma parte de un plan trazado de manera cuidadosa. Eso es lo que está en juego en las elecciones de Colombia el mes de mayo. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.